Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya y el tema de hoy es Perspectivas de la Seguridad Pública en México. En esta charla me permito hacer una comparativa entre el combate a la pandemia de COVID-19 y la lucha contra la delincuencia en general en el país. Aunque el origen de la pandemia ocurrió en 2019, la declaración de emergencia sanitaria emitida por la OMS se dio a principios de 2020 y la finalización de la emergencia sanitaria se dio oficialmente 3 años después, en los primeros meses de 2023. En el caso de México, la epidemia tomó al sector salud en un estado precario debido a los 36 años previos de políticas neoliberales privatizadoras y de corrupción. No se tenían ni el personal médico suficiente y necesario, ni los medicamentos, ni los equipos de ventilación, ni la infraestructura hospitalaria. La falta de médicos generales y especialistas por la exclusión educativa debido a las políticas de PRI, PAN y PRD en la captación de estudiantes fue letal. La falta de medicamentos fue auspiciada por la corrupción y el acaparamiento que hacían unos pocos distribuidores que encarecían y manipulaban los precios de los productos médicos a su antojo. El equipamiento médico también era deficiente ante el nulo impulso a la industria de la salud y a la falta de inversión por parte de los gobiernos neoliberales que buscaban la privatización del sector. Ni siquiera se contaba con los hospitales suficientes para atender a los enfermos, por lo que se tuvieron que ampliar y adecuar diversas áreas para paliar el problema y atender a los miles de casos diarios de coronavirus. Así pues, se tuvo que echar mano de todos los médicos disponibles, de los internistas, de los residentes y especialistas en activo y jubilados, así como de enfermeras de los sectores público, privado y militar. Los medicamentos y en su momento las vacunas se tuvieron que importar, al igual que los equipos de ventilación. Como en otros casos, los políticos priistas, panistas y perredistas trataron de culpar a la administración vigente por los efectos de la pandemia, lo cual, en primer lugar, fue causada por un virus que, como todos los otros virus, no reconoce nacionalidades ni partidos políticos, y en segundo lugar, y esto sí es cierto, por todas las prácticas ilegales, inmorales y de corrupción del prianismo durante decenas de años, como lo hemos señalado. En 2023 México también declaró el fin de la emergencia sanitaria, aunque muchos se empeñaron en dar a entender que era el fin del COVID-19. Cabe reiterar que el virus ha subsistido desde entonces y seguirá por muchos años como una enfermedad endémica en México y en el mundo. Es decir, seguirá habiendo casos y algunos de esos casos serán mortales, aunque no tanto como en la fase epidémica, en gran parte gracias a la vacunación masiva y a la respuesta autoinmune de los organismos humanos. Ahora bien, ¿de qué manera aplicaría esto a la cuestión de la seguridad pública? Aplica en primer lugar porque la narcodelincuencia y la delincuencia de cuello blanco no surgieron hace 3 o 4 años, sino que los diversos cárteles se desarrollaron durante más de 3 decenios, a ciencia y paciencia de los gobiernos ya mencionados de PRI, PAN y PRD, en el ámbito federal, en las estatales y en los municipales. Así como en el sector salud, en materia de seguridad pública, los gobiernos prianparedistas descuidaron la educación, la preparación y la capacitación del personal para brindar seguridad a los ciudadanos y combatir a los delincuentes. Se llegó al grado de impulsar la introducción de armas de alto poder para los cárteles de la droga y, peor aún, desde el mismo poder político encabezado por PRI, PAN y PRD se impulsó el narcotráfico. Sin personal adecuado, sin armamento equiparable al de los delincuentes, sin instalaciones adecuadas y además con la corrupción a todos los niveles, estatal, municipal y federal, reitero, el gobierno panista declaró la guerra a un sector de la delincuencia, más para justificar la usurpación de la presidencia que con la intención de una lucha efectiva. Los asesinatos y secuestros, entre otros delitos, se fueron incrementando hasta alcanzar niveles insostenibles en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No fue sino hasta la llegada de la actual administración morenista que se logró en un primer momento
detener la espiral ascendente de los delitos de alto impacto y de la violencia generalizada en nuestro querido, muy querido México. Y en un segundo momento se logró un descenso significativo de 20% en dichos delitos. Sin embargo, los principales responsables de la violencia y la inseguridad en México, reitero una vez más, PAN, PRI, PRD, en conjunto con la delincuencia organizada, la mayoría de los medios de comunicación masiva, incluidas sus redes sociales, donde también han incursionado ahora, pretenden instalar la narrativa entre sus seguidores y la población en general de que la violencia en este 2024 es mayor que antes y que la inseguridad amaga a todos los habitantes del país. Desde luego sabemos a ciencia cierta que esto es totalmente falso. Ahora bien, la estrategia del gobierno de Morena y aliados consiste en una constante y creciente presencia territorial que inhibe la proliferación de actos violentos en perjuicio de la sociedad civil. También se ha ocupado de mantener una clara división entre las fuerzas del orden y los diversos grupos armados delincuenciales, luchando al mismo tiempo contra la corrupción y la impunidad, que no es cualquier cosa. Se tiene hoy por hoy un amplio despliegue de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. Se cuenta con cientos de cuarteles para las tropas a lo largo y ancho del territorio. Se ha equipado con mejores armas y vehículos a los múltiples cuerpos policiales. Los resultados están a la vista y la mayoría de la población lo hemos notado, a pesar de las negras campañas propagandísticas de la oposición. Tanto los candidatos opositores como los opinólogos, columnistas y medios de desinformación prianistas y elitistas hacen uso y abuso del sensacionalismo con la casuística de la nota roja, con la pretensión de dar una imagen negativa de la situación general del país. Así como en salud, sería absurdo pretender que no hubiera un solo caso de dengue, influenza, COVID-19, cáncer, ataques al corazón, accidentes, diabetes, pues en materia de seguridad no se puede creer o pensar que los delitos se pudieran reducir a 0 incidencias. Esto no pasa ni ha pasado nunca en ningún país en la historia de la humanidad, ni en la prehistoria. Lo que sí debe haber y hay es una política pública encaminada a prevenir y atender los casos que se van presentando con la finalidad de evitar su repetición y generalización. El llamado que yo haría a los ciudadanos es a informarse bien, a no caer en el amarillismo de la mayoría de dichos medios de comunicación masiva ni de la propaganda partidista que por lo general solo buscan engañar y manipular a las personas. Dicho eso, de manera objetiva termino diciendo que, al menos que el Poder Judicial dé un golpe de Estado, las perspectivas en salud y en seguridad pública, así como otras áreas, son muy favorables para todos los mexicanos en este año de elecciones. Eso es todo por hoy. Les invito a visitar nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Hasta la próxima.